Buenos días, Miss. Hola chicos, buenos días. Buenos días, Miss. Hola, hola, buenos días. Ya llegó acá. Hola, Miss. Hola, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, Turcio. Buenos días, Miss. Cabrero. Buenos días, Miss. Tardes, Miss. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Miss. Bueno, Juan Pablo. Muy bien. Voy a comenzar a pasar asistencia. Aguilar, Presente. Akazaki y Aloy. Aragón, Presente. Arreola Guzmán. ¿No? Baltasar, Presente. gracias. Rayo Gómez, Presente, Miss. Cabrera y Aloy. Cárcamo, Presente, Miss. Cardón, Presente, Miss. gracias. Koshik, ¿no? De León, tampoco. Presente, Miss. Gracias. De León Gómez, Presente, Miss. Díaz está ingresando. Enrique Estrada, Presente. Presente, Miss. gracias. Flores Sáenz, Flores, ¿no? Presente, Miss. Ya lo vi. García Alegría, ¿no? García Doni, José no ingresó. Javier García, Presente. Garrido, ¿no? Gómez, Presente. González Luna, Juárez Higueros, Presente. Presente. Lucero, Presente. López Girón, Presente. McDonald, Presente. Márquez Elías, Presente. Mazariego Sandoval. Presente. Muy bien, entonces no tengo a Koshik, no tengo a Arreola, no tengo a García Alegría, García Donis, Garrido, González Luna. Y de los Miss, presente. ¿quién es usted? González Luna. Montero, Presente, Miss. Morales Tucubal, Presente, Miss. Morán, Presente, Miss. Juan, Presente. Romero, Presente. Cermeño, Presente. Turcios, Presente. Valderramos, Presente, Miss. Valdés, Disculpe, ¿me escucha? Presente. gracias, Velázquez Navarro Presente, Miss. y Zambrano. Presente. Ok. Entonces no tengo a los que dije, te voy a dar ingreso a unos. A Koshik. Entonces, Disculpe. Arreola no está García Alegría, García Donis, Garrido,
No está Gonzalo Luna, me dijo. Ok, solo ellos. Muy bien, tengo 39 y son... Miss me pasó asistencia. ¿Quién es usted? González Luna. Gonzalo Luna, sí, no le estaba hablando ahorita. A ver, gracias. José González. García Alegría me está diciendo que está. Arreola Guzmán no está, ¿verdad? García Alegría ya le pasé. Díaz ya le tomé su asistencia, no se preocupe. Estaba pendiente que estaba entrando. Entonces los únicos que me faltan es García Donis y Garrido. Cabalito. Muy bien, entonces hoy vamos a ver 3 presentaciones, básicamente 3 temas para relacionar con lo que tenemos anteriormente. Sí, Aragón, Mi disculpa, usted subió la presentación al final a Edo. la de tipos de capital. ¿Y sí? Sí, Es que a mí no me salió. bien, tiene que salir, está entre los archivos que ustedes tienen. Ahí la encontró Muralles hoy, porque Muralles también me preguntó. Entonces lo puse a que ingresara y me dijo que estaba en los archivos, en las carpetas donde están. Ok, gracias. Revisemos ahí. Igual si no hay un link, Perdón, no lo escuché cuál. igual si no está el link de la diapositiva en la guía. Ajá, si no también está está también en el video. Todos los videos ya están subidos también. Y estas 3 presentaciones que las hice en Prezi, se las voy a copiar los enlaces para Edu para que lo tengan, porque básicamente pues estos son los temas de examen, ¿verdad? Miss, ¿Qué manda? ¿puedo apagar un rato mi cámara? Es que se me está trabando. Muy bien, no tenga pena. Yo también de hecho tengo que hacer lo mismo porque me ha estado dando problemas esto de precio. Gracias por recordarme a mí también. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es una sociedad mercantil. Bueno, ahorita lo que vamos a ver son los tipos de sociedades mercantiles, todas las sociedades mercantiles que hay en nuestro país. Anteriormente al 2020 habían 5, a partir del 30 de enero del 2020 hay 6. Entonces primero vamos a empezar definiendo qué es una sociedad mercantil. Una sociedad mercantil es la que existe bajo una denominación y una razón social. Bueno, como les decía a sus anteriores compañeros, básicamente son 2 palabras nuevas, denominación y razón social. ¿Qué es una denominación social? Una denominación social me indica a qué se dedica la empresa. Y una razón social me dice a quién le pertenece una empresa. Un ejemplo, Díaz Juan, Sociedad Anónima. ¿Qué me está diciendo? Que le pertenece a Oscar Juan y a José Díaz. ¿Sí? Entonces, eso es una razón social. Una denominación social sería Ferretería La Pala. ¿Qué me está diciendo? Que se llama La Pala, pero que es una ferretería. ¿Y a qué se dedica una ferretería? A la compra y venta de herramientas de todo tipo. ¿Sí? Esa sería la denominación social. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los tipos de sociedades mercantiles son la colectiva, la comandita simple, la de responsabilidad limitada, la comandita por acciones, cooperativa o de emprendimiento y la sociedad anónima, que es la más recurrente en Guatemala. Entonces vamos a comenzar con qué es una sociedad colectiva. Bueno, una sociedad colectiva es aquella que existe bajo una razón social. Razón social, Díaz Juan. SC, sociedad colectiva, ¿sí? Entonces, existe bajo una razón sobre socios, ¿verdad? Entonces, los socios pueden ser 2 tipos.
La primera, que son socios industriales, y los socios industriales son aquellos que no aportan dinero, sino que aportan sus conocimientos y experiencia. Y los socios capitalistas, los que única y exclusivamente aportan capital. ¿Sí? Bueno. Tenemos la comandita simple. En la comandita simple, pues, es un tipo de sociedad donde pueden haber socios que aporten o no dinero. Los comanditarios son los que aportan solo capital y los comanditados son los que no aportan capital, sino su experiencia. Entonces, solo en estas dos diapositivas que acaban de pasar les he dicho 4 tipos de socios, por si no se han dado cuenta. Socios dinerarios y no dinerarios. Socios capitalistas, socio comanditario y socio comanditado. De hecho, les he dado 5. Bueno. Una sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, ¿qué diferencia hay entre una sociedad de responsabilidad limitada y una de sociedad de responsabilidad ilimitada? Bueno, pues la sociedad limitada es aquella que, por ejemplo, Díaz aportó 50,000 quetzales. Juan aportó 60,000 quetzales. Tienen un capital de 110,000 quetzales. Pero lastimosamente la empresa quiebra, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer cada uno de ellos? Como tienen acreedores, van a pagar, por ejemplo, Díaz por 50,000 quetzales y Juan por 60,000. Pero lamentablemente todavía faltan personas a las que ellos les tienen que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, de acuerdo a los bienes que tengan, van a tener que seguir pagando, ¿sí? Esa es la diferencia entre una limitada y una ilimitada. La ilimitada los va a sorprender porque van a tener que utilizar sus propios bienes para terminar de pagar. Pero si fuera limitada, solo tendrían ustedes que pagar sobre su aportación. En este caso, 50,000 y 60,000 quetzales. Y lo que reste, pues, tendrían que hacerlo los demás socios, ¿sí? Díaz había levantado la mano. Sí, Miss, ahí usted se confundió, ¿no se confundió? Como de primero está sociedad de responsabilidad limitada y luego está responsabilidad ilimitada. Es que aquí es para que yo les dé la diferencia entre ambas. Ok. Gracias. Bueno, entonces recordemos, responsabilidad limitada, porque los socios solo van a poder utilizar el dinero aportado. Ilimitada, los socios van a tener que usar el dinero invertido más sus propios bienes personales, como dice aquí, ¿ve? Va a responder con todos sus bienes personales del pago de sus deudas para el cumplimiento de sus obligaciones sociales, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado ahí. Una comandita por acciones. Bueno, una comandita por acciones es prima hermana de la sociedad comandita. Con la única diferencia que la comandita simple, pues, tiene inversionistas y la comandita por acciones tiene accionistas. Entonces, los inversionistas dan su pago o aportación dineraria o no dineraria, mientras que la comandita por acciones solo recibe capital. Por eso se llama que es una sociedad capitalista, cuyo capital social está dividido por acciones, que se formará por las aportaciones de los socios. Entonces, de carácter monetario o dinerario. La sociedad cooperativa, que es donde se unen ciertas personas con las mismas capacidades, principios de solidaridad mutuos, con un propósito de satisfacer necesidades individuales, colectivas, a través de la realización de actividades económicas de distribución, de consumo y de bienes y servicios. Y la última, que tenemos las sociedades anónimas. Una sociedad anónima, pues, es la más utilizada en nuestro país. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidad
limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos de Díaz y Juan, cada uno de ellos solo va a pagar de acuerdo a la aportación que dio. En el caso de ellos, 50,000 y 60,000. Y está compuesta por las abreviaturas SA, que imagino que en algún momento, en algún letrero han visto eso, ¿verdad? Por ejemplo, Infasa SA, Mapreco SA, Banco GIT Continental SA. ¿Sí? Entonces, esas siglas me determinan a mí qué tipo de sociedad son. Las características generales son 5. Su capacidad jurídica, el patrimonio, el nombre de la empresa, su domicilio y la nacionalidad. Esas son las 5 características que debe tener un tipo de sociedad. Y bueno, los tipos de sociedades mercantiles tienen 2 tipos de capital. El capital fijo, que es el que se utiliza para inscribir la empresa, y el capital variable o contable, que este es el que disminuye o aumenta conforme avance la sociedad y sus procedimientos. ¿Por qué son importantes las sociedades mercantiles? Bueno, las sociedades mercantiles son importantes porque gracias a ellas se determinan ciertos elementos donde se crean básicamente fuentes de trabajo, ¿verdad? Cada vez que nace una sociedad, nacen más de 20 puestos de trabajo como mínimo. ¿Y qué pasa cuando una sociedad quiebra? Entonces entra en una disolución y liquidación. Una disolución es cuando los socios se separan porque no llegan a un acuerdo, tratan de, o simplemente ya no quieren seguir invirtiendo en esa sociedad y proceden a la liquidación. ¿Y qué es la liquidación? Es el pago de los bienes con los que contribuyó el socio. Muy bien, ahí tenemos eso. Luego ingresamos a la ley del fortalecimiento al emprendimiento. Entonces esta ley nace en el Congreso de la República para modernizar y actualizar las herramientas legales del ordenamiento jurídico mercantil. Entonces, esta ley reconoce nuevos mecanismos de financiamiento público y privado, utilizados a nivel mundial como las mejores prácticas para potenciar el crecimiento de los emprendimientos. Se dice que Guatemala tiene una ventaja competitiva con el resto del mundo, ya que es considerado un país netamente emprendedor. Para poder emprender en Guatemala, usted necesita de 7,000 a 8,000 quetzales, más cumplir ciertos requisitos para poder establecer su empresa. Los puntos claves para que el emprendimiento florezca en nuestro país es tener una unidad de fortalecimiento al emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que exista un ente ejecutor de la política nacional que vigile o oriente los proyectos referentes al emprendimiento. Número 2, que existan centros de formación para el emprendimiento, o sea, que existan escuelas donde les enseñen a las personas a emprender, no solo en crear un comercio y que con el tiempo lo tenga que cerrar, sino que tenga decisiones, que tome decisiones para prolongar el lapso de vida de su empresa, ¿verdad? Y la modificación del currículo, que por eso el año pasado su libro de cuentas se llamaba Contabilidad 1 y el día de hoy se llama Educación Financiera y Emprendedora, porque también el colegio pues forma parte del círculo de modificación del currículo de estudio, ¿verdad? Bueno, pues aquí viene lo más bonito. El Día del Emprendimiento será desde el 2019
el 16 de abril. Entonces, el 16 de abril nos vamos a recordar que es el Día del Emprendimiento y que los cambios que se han elaborado en el Código de Comercio son en 3 artículos, en el artículo 10, en el artículo 14 y en el artículo 1050. La ley pues fue aprobada, fue propuesta de ley en febrero del 2017 y se convirtió en decreto 2018 el 2 de octubre del 2018. ¿Cuándo fue aprobada? El 2 de octubre del 2019. ¿Okay? ¿Qué busca? ¿Cuál es el fin? Busca incentivar y fortalecer el emprendimiento en Guatemala por medio del apoyo técnico y financiero al emprendedor en todas las ramas de la actividad productiva. ¿A quién da apoyo? A todas las sociedades emprendedoras que quieran crear un negocio. Debemos de sentirnos orgullosos, ya que Guatemala es el primer país de toda Centroamérica que tiene una ley para el emprendimiento. Y su fin principal es fomentar el emprendimiento, la creación de más negocios, con ellos más trabajos para los guatemaltecos, para que contribuyan con el crecimiento económico del país. El decreto 2018 debe ir dirigido a facilitar mecanismos de desarrollo del emprendimiento para los emprendedores que ya están en la marcha, como en competencia frente a los mercados ya establecidos para que se eviten emprendimientos que ingresen a índices de trabajo informal. Y bueno, el decreto 2018 agiliza el proceso de formación de una empresa, creando una figura jurídica en el registro mercantil para fomentar la cultura emprendedora en los ciudadanos. Muy bien. Y de último, pues tenemos la sociedad del emprendimiento, que es la más cortita, que es el tipo de sociedad que nos habla el decreto, que nació el 30 de enero del año pasado, pero para poder entrar en ella debemos definir primero qué es emprendimiento. Emprendimiento es la capacidad que tiene una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta empresarial, tomando riesgos relacionados con tiempo, dinero y trabajo. La ley, pues como ya saben, fue publicada el 29 de octubre y entró en vigencia el 30 de enero del año pasado. Los artículos que fueron reformados en el Código de Comercio para integrar a esta nueva sociedad son el artículo 10 y el 14. ¿A quién va destinada? A todas las personas que quieran promover actividades económicas lícitas en el país. Lícitas legales. Para ello, se agiliza el proceso de constitución de sociedades de emprendimiento que busca la reducción de costos y tiempo para la inscripción, por lo cual se establece que tiene un procedimiento propio. Este tipo de sociedad es la única que no se constituye por medio de una escritura pública. Esta sociedad puede pertenecer a una sola persona, debe de estar constituida por personas físicas, única y exclusivamente recibe dinero para la compra de sus acciones y el administrador debe ser externo, no puede ser el amigo del emprendedor, ¿verdad? O alguno de los socios. Entre las características, pues tenemos que las acciones de la sociedad de emprendimiento no pueden venderse al mercado. El capital máximo es de 5 millones de quetzales. ¿Qué pasa si rebasa ese monto? Pues deberá formarse con otro régimen socialitario, es decir, que va a tener que buscar otro tipo de sociedad diferente a la de emprendimiento para poder seguir ejerciendo el ejercicio comercial. Para el efecto se le da un plazo máximo de 6 meses para hacer todos los cambios, de lo contrario tendrá que pagar una fluctuosa multa. El Código de Comercio, en su artículo 1050, regula los mecanismos de solución de algunos conflictos que sufran entre los accionistas.
Su abreviatura de sociedad será SE. Se crea el Día del Emprendimiento el 16 de abril y la sociedad debe de contar con certificados de firma. Las sociedades de emprendimiento, pues es una sociedad capitalista que está constituida por una denominación social, o sea, ¿a qué se dedica? Con personas físicas solamente obligadas al pago de sus aportaciones, representada por acciones, una persona jurídica distinta al accionista. Muy bien. Entonces, básicamente, pues tenemos ahí ya todos los elementos que tienen que saber con respecto a los 6 tipos de sociedades. No sé si tienen alguna pregunta. Está cargada la información que tienen Miss, para estudiar. ¿Qué manda, Javier? eso no es pregunta, sino que solo es para añadir información. De que somos el noveno país latinoamericano en donde se puede hacer más rápido un negocio en 16 días. En 16 días, sí, exacto. Ujú. Pero eso es a partir del 30 de enero del año pasado. En ese momento, pues, nosotros ocupábamos el nivel 14, hemos bajado por alguna cuestión, pero en menos de 16 días ya puede estar estructurada una empresa, la puede iniciar con 7 o 8 mil quetzales. Este tipo de sociedad, pues, no debe de usar ninguna escritura pública para constituirse, contrario a las demás, lo cual facilita porque solo la escritura pública lleva 15 días. Entonces, básicamente, pues esos tipos de obstáculos para que los guatemaltecos sean emprendedores, poco a poco se han ido quitando para lograr que ellos, básicamente, pues puedan crear sus propios negocios y evitar el comercio informal, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Esto va a venir en alguna guía? Esto sirve para la guía 3. Sí. Entonces tienen que comprender primero todo esto para poder trabajar la 3 y la 4. Por eso es Y en la, que... Ujú. y en la guía 3 nos dejará o sea, las diapositivas. No, estas diapositivas pertenecen todavía a la guía 2. Gracias. Bueno, entonces acuérdense que les dije que los enlaces de las 3 presentaciones se las voy a dejar en Edu, ¿sí? En el apartado de donde están sus archivos para que ustedes puedan tener acceso a ellas, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguros? Porque de ahí van a andar ahí. Eso no me enseñó, con vocecita de ardillita diciendo que yo no lo expliqué. ¿Seguros? Miren que después les toca duro después porque andan ahí. Miss, eso no lo dijo. Miss, ¿cuándo lo dijo? Sí, ya me los conozco. Quizá Miss inventa. Ujú. Entonces, ¿no hay preguntas? Sí, no hay preguntas, yo pregunto. ¿Qué les conviene más? ¿Tener susto o que me asusten? Como son tan miedosos, ya se empezaron a salir, ¿no? Muy bien, les voy a preguntar yo entonces. A ver, el primer valiente. David Flores. Sí, Miss. Buenos días. ¿Qué diferencia hay entre una denominación social y una razón social? Entonces, a ver, Díaz.
A mí, si no estoy mal, razón social es de, o sea, de nosotros, o sea, así como puso el ejemplo conmigo y con Juan. Y denominación social es de que nosotros tenemos que agregar bienes hacia la empresa, o sea, de nuestros fondos. No, No. Acuérdese que una razón social está compuesta por los apellidos y los de los socios. Y la denominación social me indica a mí a qué se dedica la empresa. ¿Ya? Muy bien. A ver, García, me queda por ahí agachadito. Javier García, ¿qué diferencia hay entre responsabilidad limitada e ilimitada? Muy bien. ¿Cómo dijo? ¿Qué diferencia hay entre responsabilidad limitada e ilimitada? Que la limitada es que, Es que está limitada. ajá, limitada sería que solo tenemos hasta un límite de acciones de hacer Para poder y ilimitada que podemos hacer las que querramos. No. Ah, Oscar, ¿quiere agregar algo? ¿No? Y yo creo que la limitada es cuando nosotros tenemos que pagar los fondos que dimos. Por ejemplo, si yo di un fondo de 5,000, deudas. tengo que pagar. Ujú. Y la ilimitada, tenemos que pagar más de las deudas. Sí. Muy bien. Oscar, ¿cuál? Eso no era que cuando la empresa quebraba, teníamos que, o sea, por ejemplo, si pagamos más de lo que nosotros dimos al inicio para comenzar la inversión. Limitada. Ujú. Y si es ilimitada, tenemos que seguir pagando de nuestros bienes. Así es. Así es. Muy bien. A ver, Akazaki. ¿Me puede ayudar diciéndole a sus compañeros cuáles son los 5 tipos de socios mencionados? El pepilas, en los apuntes. Los dinerarios, Ujú. los capitales, Capitalismo. los comunitarios, los no dinerarios. Y no me acuerdo del otro. Ok, dijo 4. Dijo dinerarios, los que aportan dinero, no dinerarios, los capitalistas, los comanditados y comanditarios. ¿Sí? Esos son los 5 tipos de socios que existen en los tipos 5 o 6 tipos de empresas, ¿verdad? Entonces, si yo reconozco, básicamente, si los pongo a hacer un cuadro comparativo de los tipos de socios en las sociedades, básicamente me van a tener que contestar. En la colectiva y en la sociedad comandita simple hay socios dinerarios y no dinerarios. En la de responsabilidad limitada, en la de sociedad anónima y en la de responsabilidad limitada, así como en la de emprendimiento única y exclusivamente, pueden haber socios capitalistas. ¿Ok? Entonces, son cuestiones que no las pueden dejar ir y se las tienen que aprender, ¿sí? Porque ahorita sí va a ser mucha comparación, mucho de eso, porque sí es bastante la teoría que tenemos, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de la tarea que tienen que entregar antes de que me vaya? ¿Todo está clarísimo? A mí sí, ya la hice, se la puedo entregar, la tarea 2. Y acuérdense que única y exclusivamente pueden utilizar la plataforma para entrega. Esta vez no me pueden entregar vía correo electrónico. Lo único que pueden hacer por correo electrónico es solicitarme la confirmación de que sí se recibió su tarea, ¿no? Si tuviera alguna duda. ¿De lo contrario? PDF. No. ¿Qué manda? Que si por PDF o por Word. Sí tiene que ser de preferencia PDF. Ujú. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, seguro.
Bueno, pues entonces a partir de mañana pues ya encuentran los enlaces de estas tres presentaciones y ahí también encuentran lo de los tipos de capital para que ustedes puedan estudiar, ¿ok? Entonces no me queda más que desearles una feliz tarde, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo día de clases que va a ser el día lunes, ¿ok? Para presentarles la guía 3, ¿ok? Adiós, chicos. Adiós, Miss. Adiós. Adiós, Miss.